todos, gracias por estar de nuevo con las Writer Hunters en una nueva entrevista. Hoy con Lola P. Nieva. Lola, bienvenida y gracias por compartir este espacio donde vamos a conversar de las cosas que más nos gustan y conocer a las mentes maestras que están detrás de las historias que más nos conmueven. Lola, bienvenida, ¿cómo te encuentras? Pues encantada de estar con vosotras, la verdad. Tenía muchas ganas de conversar con vosotras y contaros un poquito nuestra afición, bueno, mi afición por la escritura y, bueno, pues disponible para todas las preguntas que tengáis para mí, deseando contestarlas. Muy bien. Entonces, bueno, Paola, vamos contigo. Sí, vamos a conocer un poquito a nuestra invitada. Lola nació en Albacete, es licenciada en Administración de Empresas, trabajó durante un tiempo como funcionaria en el ayuntamiento de su ciudad, pero actualmente se dedica a lo que más le gusta, su pasión, que es la escritura. Cuenta con más de una decena de libros en su haber, publicados, ha sido galardonada en múltiples ocasiones, por lo que se ha consagrado como una excelente exponente de la novela romántica. Entre ellas, algunas de las que podemos mencionar: Los tres nombres del lobo, Más allá del temple, Tras las huellas del lobo, que me encantó, aquí entre comillas, Meretriz, La perla de agua, La muerte que respiras, un thriller diferente que también me encantó, y el último que todavía está haciendo gira, Consecuencias de retar a un conde. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Lola, hemos visto que las novelas románticas en algunas ocasiones son un poco vapuleadas en el mundo literario, pero suelen ser un éxito de ventas, o sea, a la hora de vender se venden muy bien. ¿Qué crees que le ofrece al público la novela romántica que las hacen tan populares? Pues yo creo que lo que le ofrecemos al público es esperanza, ¿no? Y sobre todo apostar por el amor, porque en definitiva el amor es lo que mueve el mundo, ¿no? Y yo creo que en todas las novelas del género que sea, siempre en mayor o menor medida hay amor, o sea, ya no solamente el amor pasional, sino el amor fraternal, el amor, ¿no? En general. Gozamos de, a veces, en algunos libros literarios, de una fama cuestionable, pues por los prejuicios, ¿no? Porque este género nace un poco de Corín Tellado, la famosa Corín Tellado, que hacía novela rosa más ligera, ¿no? Y que fue un poco la precursora del género, ¿no? Pero el género ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y entonces ahora hay un abanico de novelas románticas con una cantidad de subgéneros impresionante, con lo cual son novelas muy trabajadas, que han evolucionado muchísimo. La mía en particular a lo mejor se puede englobar en el género de aventuras, ¿no? Porque creo que tiene un componente de géneros diversos, y el amor es lo que mueve el mundo y lo que da esperanza, y luego porque la novela romántica casi prácticamente toda tiene un final feliz, ¿no? Entonces el lector, a pesar de que le hacemos mucho sufrir y pasa por muchas dificultades, al final se sabe, ¿no? Y es una cosa que va inherente a la novela, que el final va a ser un final feliz, ¿no? Y entonces sobre todo es un género que traslada muchas emociones al lector. Entonces hay otros géneros en los que, bueno, pues vas descubriendo una trama, un hilo argumental. En la novela romántica es imprescindible que traslades emociones, ¿no? Que haya un vínculo emocional entre los personajes y el lector. Yo creo que eso es lo que realmente es el éxito del género romántico, ¿no? El que hace vibrar cuando estás leyendo una novela, pues en fin, empiezas a sentir cosas, empiezas a vibrar y empiezas a identificarte con los personajes, aunque sean de otra época, porque al final las historias suelen ser las mismas. Totalmente, sí, ofrecen un escape para el lector a veces de la realidad. Totalmente. Bien, seguimos. En una entrevista mencionaste, Lola, y cito textualmente: toda la vida he escrito mis cosas en casa y las guardaba en un cajoncito. No tenía ninguna ambición o inquietud por publicar. ¿Podrías contarnos qué te hizo cambiar de opinión al respecto, ya que tú tienes la dicha de haber sido publicada por Planeta? Pues fueron mis amigas y perder la timidez, porque yo lo que tenía era una timidez tremenda, ¿no? Porque para mí el ejercicio de escribir era muy intimista, ¿no? Era como expresar mis emociones, mis pensamientos, y me daba mucho pudor, ¿no? Que la gente pudiera leer mis historias, ¿no? Y aparte que tampoco consideraba que a nadie le iban a interesar, ¿no? Cuando yo escribí Los tres nombres del lobo, cuando la terminé seguía con ese pensamiento, ¿no? De una novela exclusivamente para mí. Yo la viví, yo la disfruté, yo la sentí, y en una novela ella y yo. Cuando empezaron mis amigos un poco a curiosear y a preguntarme qué has escrito, cómo se llama, de qué va, ¿no? Empezaron un poco a sonsacarme, ¿no? Al final pues me convencieron de, oye, yo quiero leerla, por favor, tal. Y al final, bueno, pues me dejé convencer y bueno, con toda la timidez del mundo y con toda la vergüenza del mundo les pasé el manuscrito.
Y bueno, evidentemente cuando tus amigas te alaban algo, pues dices, bueno, pues que me quieren, y ya está, ¿no? Tampoco no es una opinión, no la consideran muy objetiva. Y bueno, pues empezaron a decir que les encantó, y yo pues las creía medio a medias, ¿no? Y entonces me dije, bueno, pues muy fácil, lo que puedes hacer es, si no nos crees a nosotras, pues déjala leer a un profesional y que valoren la novela, ¿no? Ya que no nos crees. Total, un poco me picaron por ahí y al final, pues oye, pues mira, pues sí, voy a dejar, oye, esto es como la lotería, no ya lo tienes, si te dan un sí, pues estupendo, y digo, oye, pues mira, voy a intentarlo. Y de esa manera, bueno, pues localicé el concurso de Vestales, presenté la novela, pues como el que presenta algo, pues por hacerlo, ¿no? Y bueno, pues ya lo tengo ahí. Y en ningún momento imaginé que la novela podía ganar el concurso, o sea, inimaginable, yo no tenía absolutamente ninguna esperanza, y bueno, pues yo la dejo ahí, yo qué sé, era como mi primera incursión en abrirme al mundo literario, ¿no? Entonces yo pensé, es imposible que a la primera llegar y ya está, ¿no? Pero mira, el destino me quiso dar una bofetada en toda regla y bueno, al final gané y empecé a creerme realmente que lo que yo estaba escribiendo interesaba a los demás, o sea, que podía gustar a otras personas, que igual que yo disfrutaban ellos. Entonces eso te cambia totalmente la perspectiva, ¿no? Te cambia un poco el chip de decir, oye, pues a lo mejor sí que interesa lo que yo escribo, a lo mejor sí que disfrutan, y por qué. Y me decían, no hay que ser egoísta, comparte el don y bueno, pues quien quiera leerte, ahí estás. Y así fue como al final me abrí al mundo y bueno, fue todo como muy vertiginoso, ¿no? Porque a raíz de ganar el concurso, en 3-4 meses ya pasé a Planeta y fue todo tan rápido que no me dio tiempo tampoco a asimilar muy bien todo ese tropel de emociones y de lectoras que me escribían, y yo leía y yo decía, pero ¿qué está pasando? ¿No? Esto me está pasando a mí. Entonces yo decía, sí, no me puedo creer. Y tardé mucho en asumir que mi vida había dado un giro y que, pues mira, pues cosa del destino, estaba disfrutando de lo que siempre había escondido, que era mi afición a la literatura. Y aquí estamos, 10 libros después. Bueno, benditas amigas que les hiciste caso a regañadientes y mira dónde has llegado. Amigas así valen la pena, y me imagino que todavía ellas siguen leyendo de primera tus libros. Sí, la verdad es que son súper fan mías y bueno, lectoras voraces, y al principio fueron lectoras cero, ahora ni siquiera eso, porque se lo pasan mal, porque si les paso un capítulo y tienen tanta ganas de leer el segundo que hasta que termino de escribirlo, dice, mira, mejor dámelo ya terminado. Y entonces, bueno, pero sí les debo el hecho de que hoy esté aquí con vosotras y que esté, pues eso, publicando. Y viviendo el sueño que pensé que nunca se podría realizar gracias a ellas, porque me empujaron en el momento indicado y bueno, pues en ese momento tenía yo los astros alineados y genial. Así que le debo mucho. Maravilloso. Nuestro más sincero agradecimiento a tus amigas, porque te Sí, descubrimos gracias a ellas. Gracias. Lola, la novela romántica suele recurrir a muchos clichés, ¿no? Y también en la novela, cada género en las novelas tiene, el thriller también tiene sus clichés, pero en la novela romántica tenemos que decir el triángulo amoroso, esas relaciones que son fingidas, que después se vuelven reales, enemigos amantes, etcétera, ¿no? ¿Tienes alguno favorito y alguno que dirías, este no lo escribiría nunca, no me basaría en él para escribir? Te refieres a clichés, ¿no? A roles, Sí. Yo es que lo que es la experiencia me ha hecho ver que nunca puedo decir de esta agua no beberé. Entonces, yo ahora te puedo decir, pues mira, ahora mismo no me apetece escribir este tipo de rol, ¿no? O no quiero ningún personaje con este rol determinado. Con Bruma Azul escribí un rol determinado, era un género muy duro porque es un drama muy desgarrador y toca un tema delicado, ¿no? No voy a decir cuál, pero es un tema delicado que digamos, el antagonista de la novela pues es lo más pérfido y odioso del mundo, ¿no? Yo creo que al final todos los roles son bienvenidos porque son lo que realmente le dan color a la trama, ¿no? Cuanto más roles y clichés, es que al final los tipos de personalidades se repiten, o sea, hay 7, 8 o 9 tipos de personalidades en el mundo, y entonces pues a los personajes tenemos que vestirlos con esas personalidades, ¿no? Y con esos clichés. A mí sí que me gusta romper clichés en cuanto a personajes transgresores. En función de la época me gusta siempre meter un personaje, en El lobo fue Freya, en esta última novela fue Rose. Siempre me gusta meter un personaje que transgrede con su época, que es totalmente
un personaje súper que evoluciona conforme avanza la trama, que se opone a los cánones sociales, que lucha contra el destino. O sea, siempre son personajes que su rol es la superación. Casi en todas las novelas siempre el rol del protagonista es superarse a sí mismo, evolucionar y adaptarse a lo que está viviendo, ¿no? Y los clichés, a mí siempre me gusta salirme un poco de los estereotipos, ¿no? A pesar de que tenemos que seguir ciertas guías, sí me gusta crear personajes que engañan al lector, ¿no? Que tú a lo mejor empiezas la lectura pensando que es de una determinada manera y a mitad de la trama consigo que cambies totalmente la visión de ese personaje y que te demuestre de que a lo mejor no era tan malo porque le pasó esto, esto y esto, ¿no? Siempre hay un motivo. O a lo mejor el personaje tan bueno tampoco es tan bueno, no hay blancos ni negros, en realidad todos somos grises, ¿no? Todo depende de cómo miremos a la persona, ¿no? Si de este lado o de este. Entonces yo me gusta girar el personaje y que el lector vea todos los ángulos y es un prisma, un personaje. Y me gusta girarlo y desconcertar al lector y que el personaje evolucione y crezca. Sí, definitivamente todas tus novelas cuentan con ese personaje fuerte. Sí. Bueno, tus novelas tienen, además de romance, aventura, historia, misterio, por lo que sueles denominarte multigénero. ¿Hay algún otro elemento o recurso al que siempre acudas a la hora de escribir que te sirva para abordar tus novelas? Y también queríamos saber cómo lográs el balance entre esas cosas tan distintas. El equilibrio es muy complicado, ¿no? Simplemente cuando viene una historia a mi cabeza, viene cargadita de todo, ¿no? Entonces yo tengo que saber qué peso darle a según qué trama o a según qué género, ¿no? A mí me gusta que sea equilibrado. ¿Por qué? Pues quizá por eso la novela romántica al uso no me llegan a englobar en ese género porque intento equilibrar tanto el género de aventuras como el thriller, como el romance, absolutamente todo, ¿no? Me gusta el equilibrio porque primero no me canso, o sea, yo como escritora también me canso de escribir siempre a lo mejor lo mismo, darle vueltas al mismo tema, entonces intento que tenga muchos ingredientes para que la novela para mí sea divertida, sea amena, sea refrescante. Me gusta cambiar de escena, por ejemplo, si estoy en una escena romántica y tal, me apetece que la siguiente escena sea dura, o sea intrigante, o sembrar una inquietud, o abrir una investigación, ¿no? Yo necesito todos esos elementos para escribir, porque si no, yo misma me aburro. Entonces en ese momento me bloquearía, diría, escribir sobre una pareja desde el principio hasta el final, yo creo que, no sé si sería capaz o no, pero me aburriría bastante. Y yo necesito que esa pareja viva determinadas cosas y yo los pongo a prueba. Entonces, ¿qué hago con la pareja? Pues oye, le pongo un reto de investigar un asesinato, como en este último caso, con el thriller, con la muerte que respiras también. Entonces siempre los involucro en investigaciones, en problemas, en conflictos, en batallas, en absolutamente todo lo que se me ocurre en ese momento y lo que la época me da a mí de opción para que el personaje viva un montón de aventuras y de ese modo conseguir que evolucionen. Entonces yo soy una autora que, igual que lectora, me gusta leer un libro que sea completo con todos los ingredientes del mundo, todo en su justa medida, ¿no? O sea, tampoco hay que excederse. El equilibrio, pues la verdad es que no sé cómo lo consigo. La historia fluye, yo escribo, me vienen las escenas, las plasmo en el papel y al final es como si la novela estuviera en mi cabeza y yo no lo supiera y a medida que yo escribo empieza a desvelarse, ¿no? Como si se corriera el telón de un teatro y yo viviendo escenas, termino el capítulo, acto 1, acto 2 y conforme veo en mi cabeza la escena la voy plasmando. Luego evidentemente tengo que releer, tengo que corregir, que no haya conexiones, que esté todo atado y esté todo, todas las tramas que yo abro las suelo cerrar porque creo que es importantísimo, es una cosa muy importante y tengo especial cuidado en que las tramas estén bien cerradas y por lo demás pues dejar que los personajes me digan qué quieren vivir y dejarlos fluir. Bien, teniendo en cuenta, Lola, que en tus novelas están ambientadas en diferentes épocas y culturas, como las que yo leí, porque ahí está la cultura egipcia de por medio. ¿Cómo te organizas en la etapa de documentación? Y si esta la haces después de ya tener toda la trama en tu cabeza, la etapa de documentación. Pues mira, te voy a sorprender porque yo toda la trama no la tengo en mi cabeza. O sea, lo mío es un poco esotérico, algo raro, porque yo tengo un esbozo de lo que es la trama, pero es cierto que yo no sé qué va a pasar
no te voy a decir el capítulo siguiente, pero en el posterior sí que no tengo ni idea de qué va a pasar, ¿no? Tampoco es el final de la novela. O sea, yo no empiezo a escribir sabiendo lo que va a pasar en la novela, como muchos de mis compañeros, que yo los envidio profundamente, porque tienen todo organizadísimo, carpetas con los capítulos y la novela completamente estructurada antes de ponerse a escribir. Lo mío es brújula total. O sea, yo tengo un esbozo de una historia, sé más o menos el marco histórico, los personajes o lo que quiero contar. De ahí a cuando termino la novela va un mundo. Entonces, yo lo que hago es fluir. La documentación sí que, evidentemente, es un trabajo previo a la escritura porque yo necesito ambientarme, yo necesito saberlo todo de esa época. Una vez que yo elijo el marco histórico, pues necesito 2 o 3 meses para documentarme. Entonces, me armo un dossier y en ese dossier sí que evidentemente tengo que saberlo todo, ¿no? O sea, tanto entorno social, económico, geográfico, quién gobernaba, los conflictos que había territoriales, todo, qué vestían, qué comían, a qué olían las calles, cómo era esa villa en esa época. Tienes que investigar muchísimo, acudir a archivos históricos, tirar de todas las fuentes que tengas a mano para tener un dossier en condiciones y cuando yo en mitad de la escritura me surja una escena de una batalla, una escena de lo que cuántos días se tarda en caballo de este punto a este punto, por ejemplo, yo tenga mi dossier ahí y consulte y continúe la escritura, ¿no? Sin que haya un parón demasiado grande. El resto, lo que es la trama, fluye. O sea, los personajes... yo hace unos años entendí, entre las huellas del lobo, con el rey Gandalf, entendí que debo dejarlos fluir. O sea, yo no puedo controlar un personaje si él quiere destacar más de lo que yo tenía previsto para él. Entonces el personaje quiere destacar y yo con el rey Gandalf luché porque yo no quería que él destacara tanto. Pero al final se hizo con la novela y se adueñó de la novela, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, ¿y por qué tengo que pelear con este hombre? Que haga lo que quiera, ¿no? Y entonces yo, a partir de ese instante, cuando miro un personaje, aunque sea un secundario, si quiere tomar en un momento determinado en alguna escena las riendas o empieza a destacar más de lo debido, es porque ese personaje tiene que contar cosas. Entonces yo lo dejo que fluya y que cuente lo que quiera, ¿no? Entonces la trama es totalmente brújula. A partir del esbozo que tengo en mi cabeza, a medida que escribo y a medida que me documento, van surgiendo escenas que incorporo. Ay, mira, no sabía que en esta época había sucedido esto, ¿no? Oye, pues me parecería interesante, lo voy a meter en la trama, ¿no? Entonces novelo ese dato histórico veraz, lo novelo y lo incluyo en la trama y lo envuelvo con los personajes ficticios, ¿no? Y entonces a medida que escribo y a medida que los personajes van contándome cosas, la trama puede ir por aquí, por allí o por aquí. Entonces yo en ese no tengo una trama encasillada en una guía, no, yo estoy abierta a lo que surja, en el momento que surja, con mi documentación, eso sí, ahí preparada para consultarla siempre que la necesite. Muy bien, eso sí me ha sorprendido gratamente. Ahora sí te queríamos preguntar, de entre todas estas publicaciones, ¿cuál siente Lola que es como su error imperdonable que ha cometido en la escritura? Si es que tienes alguno. Sí, hombre, todos tenemos errores imperdonables y perdonables de los dos. Yo un error que además me echo en cara muy a menudo y que a partir de ese error me dije, no, esto no puede ser así. Y es el final de Bruma Azul. Entonces, si has leído Bruma Azul, el personaje principal, Lynn, él constantemente me pedía un final diferente al que yo le puse a la novela. Entonces fui como infiel al personaje, el personaje quería y pedía y toda la novela estaba pidiendo ese final, pero yo sabía, en ese momento supe que ese final no iba a ser entendido por los lectores. Entonces tuve como una especie de conversaciones conmigo misma y de duelo con ese personaje en particular y al final lo traicioné. En ese momento lo traicioné. Cuando publiqué la novela y yo vi el final edulcorado que yo creía que debería de tener, puesto que es una novela muy dura y pensé, el lector no necesita un final tan duro, sino que necesita pues, una especie de recompensa a todo ese sufrimiento, ¿no? A través de la trama. Pero el personaje no quería eso. Yo tenía muy claro cómo era el final y sin embargo no fui cobarde, ¿no? En ese momento no fui fiel a la historia y sentí que traicioné al personaje principal en pos de agradar a, ¿no? Entonces yo en ese momento dije, no, esto no se trata de agradar a o de escribir para nadie. Esto es los personajes y yo, la historia y yo, guste o no guste, sea más o menos comercial, yo tengo que ser fiel a la historia de los personajes, ¿no? Y a partir de ese momento que yo tuve mi cargo de conciencia y tuve
mis reproches, ¿no? Mis autorreproches, pero ¿por qué has hecho esto? Tenías que haberle dicho caso. Y en ese momento me di cuenta de que no, de que a pesar de que es un riesgo, ¿no? Es una novela arriesgada, de que te juegas que el lector pues no esté conforme con el final o no le haya gustado, yo tengo que ser siempre, siempre fiel a lo que ellos me cuentan y a la historia, sea la que sea, y la comparta más o la comparta menos. O sea, esto es un poco raro, sé que la gente normalmente piensa que los escritores manejamos a los personajes, somos los dueños de la historia, somos como los dioses que decimos, pues ahora vas para acá, tú para acá, ahora pasa esto. En mi caso yo lo he pensado muchas veces porque lo veo muy raro, pero es así, o sea, tengo que asumir que es así y que yo soy una marioneta de ellos, o sea, no es a la inversa. Yo soy la marioneta de mis personajes y a partir de Brumo Azul he decidido pues que seguir siéndolo con todas las consecuencias. Entonces, pues nada, voy a ser fiel siempre, siempre a la historia y nunca más voy a modificar un final que era el que tenía que haber sido, pero bueno, así quedó la cosa y de todo se aprende. ¿Y en alguna reedición te plantearías cambiarlo, si pudieras? Cambiarlo ya no, pues porque es una novela que ya tiene unos años, está leída y bueno, pues tampoco tiene sentido. Me han pedido un spin-off, muchos lectores quieren saber qué pasó después, ¿no? de la historia. Hay historias que son autoconclusivas y que sí que no me planteé para nada continuarlas. De vez en cuando alguien me pide algo recuerdo la historia de Lynn y a veces sí que tengo ganas de contar qué pasó después, ¿no? Cómo fue su vida después, puesto que fue tan dura la historia que cuento Brumo Azul. Pero las historias acaban y cuando ya no vuelven a mí de ningún modo, me las dejo ahí y de momento esa historia es autoconclusiva.